Bienvenidos a una clase de psicolingüística. Hoy aprenderemos acerca de la adquisición del lenguaje. Mi nombre es Rosa Mamani Sirpa. Soy licenciada en Lingüística e Idiomas de la Universidad Mayor de San Andrés. Tomé un curso de diplomado con respecto a la neuropsicología y otro en relación a la enseñanza de segundas lenguas. Bien, entonces ahora comenzaremos con el tema de la adquisición del lenguaje. Como aspectos generales del lenguaje podemos mencionar que el lenguaje es un instinto, una adaptación biológica del ser humano para comunicar información, porque la lengua es una representación mental y abstracta que nos permite simbolizar la realidad. Mencionaremos algunas de las características según las etapas de adquisición de la lengua. Para adquirir una lengua pasamos por tres etapas principales, que es la adquisición, la comprensión y la producción. La adquisición es un proceso de registro y por tanto es un proceso de almacenamiento de la lengua, donde internalizamos el código de la lengua. La etapa de la comprensión es otro proceso donde nos permite realizar la decodificación del lenguaje y este tiene como principal tarea poder almacenar también toda la carga semántica, pragmática, fonológica y morfológica de la lengua. Vale decir que adquirimos todo el conocimiento de la lengua que lo conocemos como el input. En la otra etapa de la lengua mencionaremos la producción. La producción es un proceso de codificación donde ponemos en un formato legible toda la información almacenada. Vale decir que hacemos uso de la lengua, ¿no?, para que una tercera persona pueda decodificar esa información. A este proceso de codificación lo conocemos como el output. Y tenemos una cuarta etapa, pero es una etapa que no todos pasan porque es una etapa de recuperación de la lengua, en el caso de pérdida de la lengua por algún factor. Entonces, en este proceso se recodifica la lengua, vale decir que recobramos parte de la información perdida con respecto al conocimiento de la lengua como tal. En cuanto a la adquisición del lenguaje, podemos mencionar que es esta psicolingüística como ciencia encargada de estudiar cómo las personas comprenden, producen y adquieren el lenguaje, pues podemos decir que la adquisición es un proceso de almacenamiento e internalización del lenguaje, que es un concepto principal para poder entender el proceso complejo de adquisición del lenguaje. La adquisición como habilidad innata. Tenemos ahí el FOXP2. ¿Qué es el FOXP2? Es un gen ligado a la organización y funcionamiento y desarrollo del lenguaje. Este gen nos es dotado genéticamente al ser humano. ¿Para qué? Para que éste pueda desarrollar, pueda almacenar toda la información lingüística. Es una plantilla, un modelo donde internalizamos todas las estructuras de los 4 niveles de la lengua. Chomsky nos habla de un proceso universal innato y genético, que él nos menciona de una gramática universal, ¿no?, el GU, que esta gramática universal nos va a permitir los parámetros o los universales lingüísticos en los cuales pues podemos almacenar toda esa información, poder clasificarla, poder ordenarla y poder restaurarla y rescatarla y codificarla. Entonces es una gramática universal
que todos tenemos, todos los seres humanos estamos dotados de esa gramática universal. El dispositivo de adquisición del lenguaje, conocido como el DAL, es esa marca genética con el cual el ser humano viene ya dotado. Entonces, esa gramática universal más el dispositivo de adquisición del lenguaje es lo que nos permite poder hablar. Según Paredes Duarte, él nos habla de una plantilla innata que tenemos en nuestro cerebro vinculada al lenguaje. Vale decir que necesitamos esa plantilla para desarrollar el lenguaje. Es algo que los animales no tienen. Ellos pueden comunicarse, pero no tienen una gramática universal porque no tienen una plantilla compleja, ¿no?, que pueda desarrollar el lenguaje, un lenguaje simbolizado como todos los seres humanos pues podemos hablar. El lenguaje y la lingüística, ¿no? La lingüística como ciencia del lenguaje muestra el funcionamiento y desarrollo de las lenguas. Entonces, la lingüística nos va a dar la explicación con respecto a los rasgos de la lengua y del lenguaje, porque el lenguaje entenderemos como un panorama mucho más amplio y complejo que va a tomar en cuenta aspectos lingüísticos y aspectos extralingüísticos. Así también la psicolingüística tomará esos aspectos extralingüísticos y lingüísticos para dar explicación a ciertos procesos y fenómenos durante el proceso de adquisición de la lengua y también la adquisición de segundas lenguas, puesto que este funcionamiento y este desarrollo se dará tanto en una lengua materna como en segundas lenguas. Bien, entonces, para poder consolidar toda la información, pues tenemos esta frase que dice: la internalización del lenguaje nos permitirá que poder aprehender, ¿no?, toda la carga semántica, todo el conocimiento del lenguaje, todo toda la competencia lingüística, ¿no?, para poder desarrollarlo. Los niños tienen la capacidad para aprender a hablar y comprender el lenguaje. Entonces, nuestro cerebro puede almacenar una gran cantidad de información con respecto al lenguaje en los 4 niveles: fonológico, morfológico, semántico y sintáctico.